Las palabras de los papas. Detengámonos en la actitud de los paisanos de Jesús. Podemos decir que ellos conocen a Jesús, pero no lo reconocen. Hay diferencia entre conocer y reconocer. De hecho, esta diferencia nos hace entender que podemos conocer varias cosas de una persona, hacernos una idea, fiarnos de lo que dicen los demás, quizá de vez en cuando verla por el barrio, pero todo esto no basta. Se trata de un conocer, diría, ordinario, superficial, que no reconoce la unicidad de esa persona. Es un riesgo que todos corremos. Pensamos que sabemos mucho de una persona, y lo peor es que la etiquetamos y la encerramos en nuestros prejuicios. Y aquí entramos precisamente en el núcleo del problema. Cuando hacemos que prevalezca la comodidad de la costumbre y la dictadura de los prejuicios, es difícil abrirse a la novedad y dejarse sorprender. Nosotros controlamos, con la costumbre, con los prejuicios. Al final sucede que muchas veces, de la vida, de las experiencias e incluso de las personas buscamos solo confirmación a nuestras ideas y a nuestros esquemas, para nunca tener que hacer el esfuerzo de cambiar. Y esto puede suceder también con Dios, precisamente a nosotros creyentes, a nosotros que pensamos que conocemos a Jesús, que sabemos ya mucho sobre Él y que nos basta con repetir las cosas de siempre. Y esto no basta con Dios. Pero sin apertura a la novedad y sobre todo, escuchad bien, apertura a las sorpresas de Dios, sin asombro, la fe se convierte en una letanía cansada que lentamente se apaga y se convierte en una costumbre social. He dicho una palabra, el asombro. ¿Qué es el asombro? El asombro es precisamente cuando sucede el encuentro con Dios. He encontrado al Señor. Leemos en el Evangelio, muchas veces, la gente que encuentra a Jesús y lo reconoce, siente el asombro. Y nosotros, con el encuentro con Dios, tenemos que ir en este camino, sentir el asombro. Es como el certificado de garantía que ese encuentro es verdad, no es costumbre. Las palabras de los papas. El martirio de San Juan Bautista nos recuerda también a nosotros, cristianos de nuestro tiempo, que el amor a Cristo, a su palabra, a la verdad, no admite componendas. La verdad es verdad, no hay componendas. La vida cristiana exige, por decirlo así, el martirio de la fidelidad cotidiana al Evangelio, es decir, la valentía de dejar que Cristo crezca en nosotros, que sea Cristo quien oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. Pero esto solo puede tener lugar en nuestra vida si es sólida la relación con Dios. La oración no es tiempo perdido, no es robar espacio a las actividades, incluso a las actividades apostólicas, sino que es exactamente lo contrario. Solo si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante, confiada, será Dios mismo quien nos dará la capacidad y la fuerza para vivir de un modo feliz y sereno, para superar las dificultades y dar testimonio de Él con valentía. Que San Juan Bautista interceda por nosotros, a fin de que sepamos conservar siempre el primado de Dios en nuestra vida. Las palabras de los papas. En el Evangelio de este domingo, la enseñanza de Jesús se refiere precisamente a la verdadera sabiduría y está introducida por la petición de uno entre la multitud. Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Jesús, respondiendo, pone en guardia a quienes le oyen sobre la avidez de los bienes terrenos con la parábola del rico necio, quien, habiendo acumulado para él una abundante cosecha, deja de trabajar, consume sus bienes divirtiéndose y se hace la ilusión hasta de poder alejar la muerte. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma, las cosas que preparaste, ¿para quién serán? El hombre necio, en la Biblia, es aquel que no quiere darse cuenta, desde la experiencia de las cosas visibles, de que nada dura para siempre, sino que todo pasa, la juventud y la fuerza física, las comodidades y los cargos de poder. Hacer que la propia vida dependa de realidades tan pasajeras es, por lo tanto, necedad. El hombre que confía en el Señor, en cambio, no teme las adversidades de la vida, ni siquiera la realidad ineludible de la muerte. Es el hombre que ha adquirido un corazón sabio, como los santos. Las palabras de los papas. Hemos oído la narración evangélica. Con 5 panes de cebada y 2 peces, Jesús sacia el hambre de cerca de 5.000 hombres. El hombre, especialmente el de estos tiempos, tiene hambre de muchas cosas. Hambre de verdad, de justicia, de amor, de paz, de belleza, pero, sobre todo, hambre de Dios. Debemos estar hambrientos de Dios, exclamaba San Agustín. Es Él, el Padre Celestial, quien nos da el verdadero pan. El pan que necesitamos es, también, la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Indudablemente,
También los hombres pueden pronunciar y expresar palabras de tan alto valor. Pero la historia nos muestra que las palabras de los hombres son, a veces, insuficientes, ambiguas, decepcionantes, tendenciosas, mientras que la palabra de Dios está llena de verdad, es recta, es estable y permanece para siempre. Las palabras de los papas. Es un episodio en el que los padres de la Iglesia descubrieron una gran riqueza de significado. El mar simboliza la vida presente y la inestabilidad del mundo visible. La tempestad indica toda clase de tribulaciones y dificultades que oprimen al hombre. La barca, en cambio, representa a la Iglesia edificada sobre Cristo y guiada por los apóstoles. El pasaje continúa con el gesto del apóstol Pedro, el cual, movido por un impulso de amor al Maestro, le pidió que le hiciera salir a su encuentro, caminando sobre las aguas. San Agustín, imaginando que se dirige al apóstol, comenta: el Señor se inclinó y te tomó de la mano. Solo con tus fuerzas no puedes levantarte. Aprieta la mano de aquel que desciende hasta ti, y esto no lo dice solo a Pedro, sino también a nosotros. Pedro camina sobre las aguas no por su propia fuerza, sino por la gracia divina, en la que cree, y cuando lo asalta la duda, cuando no fija su mirada en Jesús, sino que tiene miedo del viento, cuando no se fía plenamente de la palabra del Maestro, quiere decir que se está alejando interiormente de él y entonces corre el riesgo de hundirse en el mar de la vida. Lo mismo nos sucede a nosotros. Si solo nos miramos a nosotros mismos, dependeremos de los vientos y no podremos ya pasar por las tempestades, por las aguas de la vida. Las palabras de los papas. La ascensión de los discípulos al monte Tabor nos induce a reflexionar sobre la importancia de separarse de las cosas mundanas, para cumplir un camino hacia lo alto y contemplar a Jesús. Se trata de ponernos a la escucha atenta y orante del Cristo, el Hijo amado del Padre, buscando momentos de oración que permiten la acogida dócil y alegre de la palabra de Dios. En esta ascensión espiritual, en esta separación de las cosas mundanas, estamos llamados a redescubrir el silencio pacificador y regenerador de la meditación del Evangelio, de la lectura de la Biblia, que conduce hacia una meta rica de belleza, de esplendor y de alegría. Y cuando nosotros nos ponemos así, con la Biblia en la mano, en silencio, comenzamos a escuchar esta belleza interior, esta alegría que genera la palabra de Dios en nosotros. Al finalizar la experiencia maravillosa de la transfiguración, los discípulos bajaron del monte con ojos y corazón transfigurados por el encuentro con el Señor. Es el recorrido que podemos hacer también nosotros. El redescubrimiento cada vez más vivo de Jesús no es fin en sí mismo, pero nos lleva a bajar del monte, cargados con la fuerza del Espíritu Divino, para decidir nuevos pasos de conversión y para testimoniar constantemente la caridad, como ley de vida cotidiana. Las palabras de los papas. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Con estas palabras Pedro, interrogado por el Maestro junto con los otros discípulos sobre su fe en él, expresa en síntesis el patrimonio que desde hace 2000 años la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, custodia, profundiza y transmite. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, es decir, el único Salvador y el que nos revela el rostro del Padre. En el Dios, para hacerse cercano a los hombres, se ha revelado a nosotros en los ojos confiados de un niño, en la mente inquieta de un joven, en los rasgos maduros de un hombre, hasta aparecerse a los suyos, después de la resurrección, con su cuerpo glorioso. Nos ha mostrado así un modelo de humanidad santa que todos podemos imitar, junto con la promesa de un destino eterno que, sin embargo, supera todos nuestros límites y capacidades. Pedro, en su respuesta, asume ambas cosas: el don de Dios y el camino que se debe recorrer para dejarse transformar, dimensiones inseparables de la salvación, confiadas a la Iglesia para que las anuncie por el bien de la humanidad. Las palabras de los papas. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. En esta paradoja está contenida la regla de oro que Dios ha inscrito en la naturaleza humana creada en Cristo, la regla de que solo el amor da sentido y felicidad a la vida. Gastar los talentos propios, las energías y el propio tiempo solo para cuidarse, custodiarse y realizarse a sí mismos conduce en realidad a perderse, o sea, a una experiencia triste y estéril. En cambio, vivamos para el Señor y asentemos nuestra vida sobre su amor, como hizo Jesús. Podremos saborear la alegría auténtica y nuestra vida no será estéril, será fecunda. En la celebración de la Eucaristía revivimos el misterio de la cruz. No solo recordamos, sino que cumplimos el memorial del sacrificio redentor,
en el que el Hijo de Dios se pierde completamente a sí mismo para recibirse de nuevo en el Padre y así encontrarnos, que estábamos perdidos, junto con todas las criaturas. Cada vez que participamos en la Santa Misa, el amor de Cristo crucificado y resucitado se nos comunica como alimento y bebida, porque podemos seguirlo a Él en el camino de cada día, en el servicio concreto de los hermanos. Las palabras de los papas. En el terreno preparado por los profetas, el Nuevo Testamento presenta a Jesucristo como esposo para el nuevo pueblo de Dios. Él es el Redentor, el Santo de Israel, previsto y anunciado desde antes. En él, el Cristo esposo también en la parábola de las 10 vírgenes, que, con su lámpara en la mano, salieron al encuentro del esposo. Se encuentra la analogía nupcial usada por Jesús para dar a entender su pensamiento sobre el reino de Dios y la Iglesia, en la que ese reino se hace realidad. En esa misma parábola se puede apreciar también la insistencia en la necesidad de la disposición interior, sin la que no se puede participar en el banquete de bodas. Mediante esa parábola Jesús nos llama a la prontitud, a la vigilancia y al esfuerzo fervoroso en la espera del esposo. Solo 5 de las 10 vírgenes se habían cuidado de que sus lámparas estuviesen encendidas a la llegada del esposo. A las otras, por imprevisión, les faltó el aceite. Llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Es una alusión delicada, pero muy clara, a la suerte de quien no tiene la disposición interior adecuada para el encuentro con Dios, y por tanto, carece de fervor y de perseverancia en la espera. Esa alusión, por consiguiente, se refiere al peligro de que le cierren la puerta en el rostro. Una vez más encontramos la llamada al sentido de responsabilidad frente a la vocación cristiana. Las palabras de los papas. El Evangelio nos habla del deseo del encuentro definitivo con Cristo, un deseo que nos hace estar siempre preparados, con el espíritu en vela, porque esperamos este encuentro con todo el corazón, con todos nosotros mismos. Este es un aspecto fundamental de la vida. En este caso, el evangelista Lucas nos presenta a Jesús caminando con sus discípulos hacia Jerusalén, hacia su Pascua de muerte y resurrección, y en este camino los educa confiándoles lo que él mismo lleva en el corazón, las actitudes profundas de alma. Entre estas actitudes está el desapego de los bienes terrenos, la confianza en la providencia del Padre, y precisamente, la vigilancia interior, la espera activa del reino de Dios. Para Jesús es la espera del regreso a la casa del Padre. Las palabras de los papas. La predicación evangélica nace de la gratuidad, del estupor de la salvación que llega, y eso que he recibido gratuitamente, debo darlo gratuitamente. Desde el inicio eran así. San Pedro no tenía una cuenta en el banco, y cuando tenía que pagar los impuestos el Señor lo envió al mar a pescar un pez y encontrar la moneda dentro del pez. Para pagar todo es gracia, todo. ¿Y cuáles son los signos cuando un apóstol vive esta gratuidad? Primero, la pobreza. El anuncio del Evangelio debe pasar por el camino de la pobreza y su testimonio. No tengo riquezas, mi riqueza es solo el don que he recibido de Dios. Esta gratuidad es nuestra riqueza. Es una pobreza que nos salva de convertirnos en organizadores, empresarios. Cuando encontramos apóstoles que quieren hacer una iglesia rica, una iglesia sin la gratuidad de la alabanza, la iglesia envejece, se convierte en una ONG, no tiene vida. Pidamos hoy al Señor la gracia de reconocer esta gratuidad. Gratuitamente recibiste, da gratuitamente. Reconozcamos esta gratuidad, este don de Dios. Y avancemos también nosotros en la predicación del Evangelio con esta gratuidad. Las palabras de los papas. Los discípulos están llamados a hacerse como los niños, porque los pequeños son quienes han recibido la revelación como don de la benevolencia del Padre. También por eso deben acoger a los niños como a Jesús mismo. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Jesús, por su parte, siente un profundo respeto hacia los niños, y advierte: guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles, en los cielos, ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y cuando los niños gritan en el templo en su honor, Hosanna al Hijo de David, Jesús aprecia y justifica su actitud como alabanza hecha a Dios. Su homenaje contrasta con la incredulidad de sus adversarios. El amor y la estima de Jesús hacia los niños son una luz para la Iglesia, que imita a su fundador, y no puede menos de acoger a los niños como Él los acogió. La Iglesia se siente comprometida a cuidar la formación cristiana de los niños, que a menudo no está asegurada suficientemente. Se trata de formarlos en la fe,
con la enseñanza de la doctrina cristiana en la caridad para con todos y en la oración, según las tradiciones más hermosas de las familias cristianas, que para muchos de nosotros son inolvidables y siempre benditas. Las palabras de los papas. Hoy, el Evangelio nos habla de la corrección fraterna, que es una de las expresiones más grandes del amor, y también una de las que requieren un mayor esfuerzo, porque no es fácil corregir a los demás. Cuando un hermano en la fe comete una falta contra ti, tú, sin rencor, ayúdalo, corrígelo. Ayudar corrigiendo. Pero, por desgracia, lo primero que se suele crear en torno a quien se equivoca son las habladurías, mediante las que todo el mundo se entera del error, con todos los detalles, menos el interesado. Jesús, en cambio, nos enseña a comportarnos de otra manera. Esto es lo que dice hoy: si tu hermano comete una falta contra ti, ve y repréndelo entre tú y él a solas. Háblale cara a cara, háblale lealmente, para ayudarlo a entender en qué se equivoca. Y esto hazlo por su bien, superando la vergüenza y encontrando el verdadero valor, que no es hablar mal de él a sus espaldas, sino decirle las cosas a la cara con mansedumbre y amabilidad. ¿Y si sigue sin entender? Entonces, dice Jesús, involucra a la comunidad. Pero también en este caso, seamos claros, no se trata de poner a la persona en la picota, de avergonzarla públicamente, sino de unir los esfuerzos de todos para ayudarla a cambiar. Las palabras de los papas. Vemos en esta parábola dos actitudes diferentes: la de Dios, representado por el Rey, que perdona tanto, porque Dios perdona siempre, y la del hombre. En la actitud divina, la justicia está impregnada de misericordia, mientras que la actitud humana se limita a la justicia. Jesús nos exhorta a abrirnos valientemente al poder del perdón, porque no todo en la vida se resuelve con la justicia, lo sabemos. Es necesario ese amor misericordioso, que también es la base de la respuesta del Señor a la pregunta de Pedro que precede a la parábola. En el lenguaje simbólico de la Biblia, esto significa que estamos llamados a perdonar siempre. Las palabras de los papas. Para nosotros la solemnidad de hoy es como una continuación de la Pascua, de la resurrección y de la ascensión del Señor. Y es, al mismo tiempo, el signo y la fuente de la esperanza de la vida eterna y de la futura resurrección. Acerca de ese signo leemos en el Apocalipsis de San Juan: y fue vista en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y aunque nuestra vida sobre la tierra se desarrolle, constantemente, en la tensión de esa lucha entre el dragón y la mujer, de que habla el mismo libro de la Santa Escritura, aunque estemos diariamente sometidos a la lucha entre el bien y el mal, en la que el hombre participa desde el pecado original, sin embargo, ese signo de la esperanza permanece y se renueva constantemente en la fe de la Iglesia. Las palabras de los papas. Por lo tanto, los niños son en sí mismos una riqueza para la humanidad y también para la Iglesia, porque nos remiten constantemente a la condición necesaria para entrar en el reino de Dios, la de no considerarnos autosuficientes, sino necesitados de ayuda, amor y perdón. Y todos necesitamos ayuda, amor y perdón. Los niños nos recuerdan otra cosa hermosa, nos recuerdan que somos siempre hijos, incluso cuando se llega a la edad de adulto o anciano, también si se convierte en padre, si ocupa un sitio de responsabilidad. Por debajo de todo esto permanece la identidad de hijo. Todos somos hijos. Y esto nos reconduce siempre al hecho de que la vida no nos la hemos dado nosotros mismos, sino que la hemos recibido. Por todos estos motivos Jesús invita a sus discípulos a hacerse como niños, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Las palabras de los papas. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Los apóstoles, junto a los fieles de las distintas comunidades, han llevado esta llama divina hasta los últimos confines de la tierra. Han abierto así un camino para la humanidad, un camino luminoso, y han colaborado con Dios que con su fuego quiere renovar la faz de la tierra. Qué distinto este fuego del de las guerras y las bombas. Qué distinto el incendio de Cristo, que la Iglesia propaga, respecto a los que encienden los dictadores de toda época, incluido el siglo pasado, que dejan detrás de sí tierra quemada. El fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo es el de la zarza que arde sin quemarse. Es una llama que arde, pero no destruye. Más aún, ardiendo hace emerger la mejor parte del hombre, su parte más verdadera, como en una fusión hace emerger su forma interior, su vocación a la verdad y al amor. Un padre de la Iglesia, Orígenes, en una de sus homilías sobre Jeremías, refiere un dicho atribuido a Jesús:
que las Sagradas Escrituras no recogen, pero que quizás sea auténtico, reza así: quien está cerca de mí está cerca del fuego. En efecto, en Cristo habita la plenitud de Dios, que en la Biblia se compara con el fuego. Hemos observado hace poco que la llama del Espíritu Santo arde, pero no se quema. Y, sin embargo, realiza una transformación y, por eso, debe consumir algo en el hombre, las escorias que lo corrompen y obstaculizan sus relaciones con Dios y con el prójimo. Las palabras de los papas. Jesús da a sus discípulos, y también a nosotros hoy, su enseñanza: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Ante estas palabras, los discípulos quedaron desconcertados, y más aún cuando Jesús añadió: más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pero al verlos atónitos, dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Comenta San Clemente de Alejandría: la parábola enseña a los ricos que no deben descuidar la salvación como si estuvieran ya condenados, ni deben arrojar al mar la riqueza ni condenarla como insidiosa y hostil a la vida, sino que deben aprender cómo utilizarla y obtener la vida. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de personas ricas que utilizaron sus propios bienes de modo evangélico, alcanzando también la santidad. Pensemos en San Francisco, Santa Isabel de Hungría o San Carlos Borromeo. Que la Virgen María, trono de la sabiduría, nos ayude a acoger con alegría la invitación de Jesús para entrar en la plenitud de la vida. Las palabras de los papas. El amor con que Jesús llama al joven rico no quita a éste el poder de decidir libremente, como lo muestra el hecho de que no quiere seguirlo, por preferir los bienes que posee. El evangelista Marcos comenta que el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús no lo condena por eso. Pero, a su vez, observa con cierta aflicción que a los ricos les resulta difícil entrar en el reino de los cielos, y que solo Dios puede llevar a cabo ciertos desapegos, ciertas liberaciones interiores, que permitan responder a su llamada. Las palabras de los papas. Para el dueño de la viña, es decir, para Dios, es justo que cada uno tenga lo necesario para vivir. Él ha llamado personalmente a los trabajadores, conoce su dignidad y en función de ella, quiere pagarles. Y da a todos un denario. El relato dice que los trabajadores de la primera hora se sienten decepcionados, no logran ver la belleza del gesto del amo, que no ha sido injusto, sino simplemente generoso, que no ha mirado solo el mérito, sino también la necesidad. Dios quiere dar a todos su reino, es decir, la vida plena, eterna y feliz. Y así hace Jesús con nosotros. No establece un ranking, sino se dona enteramente a quien le abre su corazón. A la luz de esta parábola, el cristiano de hoy podría caer en la tentación de pensar: ¿por qué empezar a trabajar enseguida? Quisiera decir, especialmente a los jóvenes, que no esperen, sino que respondan con entusiasmo al Señor que nos llama a trabajar en su viña. No lo pospongas, arremángate, porque el Señor es generoso y no te decepcionará. Trabajando en su viña, encontrarás una respuesta a esa pregunta profunda que llevas dentro: ¿qué sentido tiene mi vida? Las palabras de los papas. La bondad de Dios no tiene fronteras y no discrimina a nadie. Por eso el banquete de los dones del Señor es universal, para todos. A todos se les da la posibilidad de responder a su invitación, a su llamada. Nadie tiene el derecho de sentirse privilegiado o exigir una exclusiva. Todo esto nos induce a vencer la costumbre de situarnos cómodamente en el centro, como hacían los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Esto no se debe hacer. Debemos abrirnos a las periferias, reconociendo que también quien está al margen, incluso ese que es rechazado y despreciado por la sociedad, es objeto de la generosidad de Dios. Todos estamos llamados a no reducir el reino de Dios a las fronteras de la iglesita, nuestra pequeña iglesita, sino a dilatar la iglesia a las dimensiones del reino de Dios. Solamente hay una condición: vestir el traje de bodas, es decir, testimoniar la caridad hacia Dios y el prójimo. Las palabras de los papas. Pero, ¿por qué se invita a María a alegrarse de este modo? La respuesta se encuentra en la segunda parte del saludo: el Señor está contigo. También aquí, para comprender bien el sentido de la expresión, debemos recurrir al Antiguo Testamento. En el libro de Sofonías encontramos esta expresión: alégrate, hija de Sión. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador.
En estas palabras hay una doble promesa hecha a Israel, a la hija de Sión. Dios vendrá como Salvador y establecerá su morada precisamente en medio de su pueblo, en el seno de la hija de Sión. En el diálogo entre el ángel y María se realiza exactamente esta promesa. María se identifica con el pueblo al que Dios tomó como esposa. Es realmente la hija de Sión en persona. En ella se cumple la espera de la venida definitiva de Dios. En ella establece su morada el Dios viviente. Las palabras de los papas. ¿Quieres ser grande?, preguntó San Agustín, y él respondió: comienza por lo más pequeño. ¿Quieres construir una estructura de gran altura? Piensa primero en el fundamento de la humildad. Si realmente queremos construir el edificio de nuestra santificación, debemos basarlo en la humildad. Jesús es nuestro modelo. Él, como dice San Pablo, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo no sentir, cómo no ser pequeños y humildes ante el misterio de la encarnación y la redención, ante el Hijo de Dios que gime en Belén, que se envuelve en silencio en Nazaret, que vive la vida de pobreza, que muere en una cruz desnuda? Jesús es el primero, el verdaderamente humilde, el único que verdaderamente glorificó a Dios. De hecho, Dios es glorificado por los humildes, nos dice el Eclesiástico, porque se humilló a lo largo de su existencia, manifestando victoriosamente su poder como Señor, y fue lo que él mismo definió como manso y humilde de corazón. Las palabras de los papas. Jesús no quiere engañarnos diciendo: sí, tranquilos, la cosa es fácil, hay una hermosa carretera y en el fondo una gran puerta. No nos dice esto, nos habla de la puerta estrecha. Nos dice las cosas como son, el paso es estrecho. ¿En qué sentido? En el sentido de que para salvarse uno debe amar a Dios y al prójimo, y esto no es cómodo. Es una puerta estrecha, porque es exigente. El amor es siempre exigente, requiere compromiso, más aún, esfuerzo, es decir, voluntad firme y perseverante de vivir según el Evangelio. San Pablo lo llama el buen combate de la fe. Se necesita el esfuerzo de cada día, de todo el día, para amar a Dios y al prójimo. Que nos ayude en esto la Virgen María. Ella ha pasado por la puerta estrecha que es Jesús. Ella lo acogió con todo su corazón y lo siguió todos los días de su vida, incluso cuando ella no lo entendía, aun cuando una espada atravesaba su alma. Por eso la invocamos como la puerta del cielo. María, la puerta del cielo, una puerta que refleja exactamente la forma de Jesús, la puerta del corazón de Dios, un corazón exigente, pero abierto a todos nosotros. Las palabras de los papas. Pedro hace su confesión de fe en nombre de los otros apóstoles. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. No dice, ¿dónde iremos?, sino, ¿a quién iremos? El problema de fondo no es ir y abandonar la obra emprendida, sino a quién ir. De esa pregunta de Pedro, nosotros comprendemos que la fidelidad a Dios es una cuestión de fidelidad a una persona, a la cual nos adherimos para recorrer juntos un mismo camino. Y esta persona es Jesús. Todo lo que tenemos en el mundo no sacia nuestra hambre de infinito. Tenemos necesidad de Jesús, de estar con Él, de alimentarnos en su mesa, con sus palabras de vida eterna. Creer en Jesús significa hacer de Él el centro, el sentido de nuestra vida. Cristo no es un elemento accesorio, es el pan vivo, el alimento indispensable. Adherirse a Él, en una verdadera relación de fe y de amor, no significa estar encadenados, sino ser profundamente libres, siempre en camino. Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿quién es Jesús para mí? ¿Es un nombre, una idea? ¿Es solamente un personaje histórico? ¿O es verdaderamente esa persona que me ama, que ha dado su vida por mí y camina conmigo? Para ti, ¿quién es Jesús? En silencio, que cada uno responda en su corazón. Las palabras de los papas. Es Dios quien busca al hombre. Pero en el primer caso se dirige a Adán, después del pecado, y le pregunta: ¿dónde estás? Y él responde: me he escondido. En el segundo caso, en cambio, se dirige a María, sin pecado, que le responde: he aquí la esclava del Señor. Heme aquí es lo opuesto de me he escondido. Heme aquí es la palabra clave de la vida. Marca el pasaje de una vida horizontal, centrada en uno mismo y en las propias necesidades, a una vida vertical, elevada hacia Dios. Heme aquí es estar disponible para el Señor, es la cura para el egoísmo, el antídoto de una vida insatisfecha,
a la que siempre le falta algo. Heme aquí es el remedio contra el envejecimiento del pecado, es la terapia para permanecer jóvenes dentro. Heme aquí, es creer que Dios cuenta más que mi yo. Es elegir apostar por el Señor, dócil a sus sorpresas. Por eso decirle, heme aquí es la mayor alabanza que podemos ofrecerle. ¿Por qué no empezar los días así? Sería bueno decir todas las mañanas, heme aquí, Señor, hágase hoy en mí tu voluntad. Lo diremos en la oración del Ángelus, pero podemos repetirlo ya ahora, juntos, heme aquí, Señor, hágase hoy en mí tu voluntad. Las palabras de los papas. Jesús les toca directamente, ¿quién decís que soy yo? A este punto, nos parece percibir algún instante de silencio, porque cada uno de los presentes es llamado a involucrarse, manifestando el motivo por el que sigue a Jesús. Por esto es más que legítima una cierta vacilación. También si yo ahora os preguntara a vosotros, para ti, ¿quién es Jesús?, habrá un poco de vacilación. Les quita la vergüenza Simón, que con ímpetu declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta respuesta, tan plena y luminosa, no le viene de su ímpetu, por generoso que sea, Pedro era generoso, sino que es fruto de una gracia particular del Padre Celeste. Confesar a Jesús es una gracia del Padre. Decir que Jesús es el Hijo del Dios vivo, que es el Redentor, es una gracia que nosotros debemos pedir. Padre, dame la gracia de confesar a Jesús. Las palabras de los papas. De estos, de sus maestros, de los doctores de la ley, Jesús había dicho, ay de vosotros que recorréis cielo y mar para hacer un prosélito, y cuando ya lo es, los hacéis peor que antes. Lo hacéis hijo de la gehenna. Esto es más o menos lo que dice Jesús en el capítulo 23 de Mateo. Esta gente que era ideológica, más que dogmática, era ideológica, había reducido la ley, el dogma a una ideología y se debe hacer esto, y esto una religión de prescripciones, y con esto quitaban la libertad del espíritu. Y la gente que los seguía era gente rígida, gente que no se sentía a gusto, no conocían la alegría del Evangelio. La perfección del camino para seguir a Jesús era la rigidez. Hay que hacer esto. Esta gente, estos doctores manipulaban las conciencias de los fieles y o los volvían rígidos o se marchaban. Por esta razón, me lo repito muchas veces y digo que la rigidez no es del buen espíritu, porque pone en tela de juicio la gratuidad de la redención, la gratuidad de la resurrección de Cristo. La justificación es gratis. La muerte y resurrección de Cristo es gratuita. No se paga, no se compra. Es un don. Las palabras de los papas. Después de esta purificación, después de este continuo caer en el anonadamiento, dando lugar al abajamiento de Jesús, termina su vida. El rey, perplejo, es capaz de tomar una decisión, pero no porque su corazón se haya convertido, sino más bien, porque el vino le da valor. De esta manera Juan termina su vida, bajo la autoridad de un rey mediocre, ebrio y corrupto, por el capricho de una bailarina y el odio vengativo de una adúltera. Así, termina un grande, el hombre más grande nacido de mujer. Pienso en nuestros mártires, en los mártires de nuestros días, esos hombres, mujeres y niños que son perseguidos, odiados, expulsados de sus casas, torturados, masacrados. Esto, destacó, no es algo del pasado, hoy sucede esto. Nuestros mártires, que terminan su vida bajo la autoridad corrupta de gente que odia a Jesucristo. Por eso, nos hará bien pensar en nuestros mártires. Yo también moriré. Todos nosotros moriremos. Nadie tiene la vida comprada. También nosotros, queriéndolo o no, vamos por el camino del abajamiento existencial de la vida. Y esto, dijo, le impulsa a rezar para que este abajamiento se asemeje lo más posible al de Jesucristo, a su abajamiento. Las palabras de los papas. ¿Qué es la hipocresía? Cuando nosotros decimos, atento con ese que es un hipócrita, ¿qué queremos decir? ¿Qué es la hipocresía? Se puede decir que es miedo de la verdad. La hipocresía tiene miedo de la verdad. Se prefiere fingir en vez de ser uno mismo. Es como maquillarse el alma, como maquillarse en las actitudes, como maquillarse en la forma de actuar, no es la verdad. Tengo miedo de proceder como yo soy y me maquillo con estas actitudes. Y fingir impide la valentía de decir abiertamente la verdad y así se escapa fácilmente a la obligación de decirla siempre, sea donde sea y a pesar de todo. Fingir te lleva a esto,
a las medias verdades. Y las medias verdades son una farsa, porque la verdad es verdad o no es verdad. Pero las medias verdades son esta forma de actuar no verdadera. Se prefiere, como he dicho, fingir en vez de ser uno mismo, y fingir impide esa valentía de decir abiertamente la verdad. También los evangelios narran diferentes situaciones en las que Jesús reprende fuertemente a aquellos que aparecen justos en el exterior, pero dentro están llenos de falsedad y de iniquidad. Y no tengamos miedo de ser sinceros, de decir la verdad, de escuchar la verdad, de conformarnos con la verdad. Así podremos amar. Un hipócrita no sabe amar. Actuar de otra manera que no sea la verdad significa poner en peligro la unidad en la Iglesia, por la cual el Señor mismo ha rezado. Las palabras de los papas. El Señor viene. Esta es la raíz de nuestra esperanza, la certeza de que entre las tribulaciones del mundo viene a nosotros el consuelo de Dios, un consuelo que no está hecho de palabras, sino de presencia, de su presencia que viene entre nosotros. Pero a la luz del Señor, se pueden preferir las tinieblas del mundo. Al Señor que viene y a su invitación a ir a Él se le puede responder no, no voy. El Señor viene, pero tú sigues los apetitos que te vienen. El hermano llama a tu puerta, pero te molesta porque trastoca tus planes, y esta es la actitud egoísta del consumismo. El tiempo se desperdicia con pasatiempos, pero no hay tiempo para Dios ni para los demás. Y cuando se vive para las cosas nunca son suficientes, la codicia crece y los demás se vuelven obstáculos en la carrera, y así se termina por sentirse amenazado. Siempre insatisfechos y enfadados, sube el nivel de odio. Jesús quiere despertarnos de todo esto. Lo hace con un verbo: velad. Estad preparados, velad. Velar era tarea del centinela, que vigilaba despierto mientras todos dormían. Velar es no ceder al sueño que envuelve a todos. Para poder velar necesitamos tener una esperanza cierta, que la noche no durará siempre, que amanecerá pronto. Es lo mismo para nosotros. Dios viene y su luz iluminará hasta las tinieblas más espesas.